Hola alumnos de primero de bachillerato. Esta grabación pretende reproducir la clase que dimos el lunes pasado sobre la introducción a la programación en pseudocódigo con PCInt. La sesión que hicimos el lunes pasado no se ha grabado correctamente y como hay alumnos que no pudieron asistir por diversos motivos y conviene que tengáis esta sesión a vuestra disposición para consultarla, para realizar los ejercicios, pues voy a tratar de reproducirla y hacer un poco más o menos lo mismo. A ver, bien, el punto de partida de cualquier programa que tengamos que hacer tiene que seguir este guión. Fijaos, un programa al final va a ser unos datos de entrada, que son el punto de partida del programa, y a los cuales se le aplican unas transformaciones, el proceso, que los va a transformar en unos datos de salida, el resultado esperado del programa. Así que esto es algo que tenemos que realizar a la hora de realizar cualquier programa. El punto de partida va a ser siempre, sobre todo, identificar cuáles son los datos de entrada y a partir de ahí calcular qué tipo de transformaciones deberíamos de efectuar con los datos de entrada y en qué secuencia para generar los datos de salida o la salida que esperamos. Por ejemplo, pongamos cualquiera de estos enunciados. Por ejemplo, este sencillo, realizar un programa que, dado el radio de una circunferencia, calcule su perímetro. Para ello, el dato de entrada debería de ser el radio de la circunferencia. La salida, evidentemente, es el perímetro y la transformación que hay que realizar a partir de la entrada sería la famosa fórmula del 2πr. ¿Vale? O por ejemplo, este es un ejercicio que haremos luego, realizar un programa en el que se calcule la hipotenusa de un triángulo rectángulo a partir de los catetos. Datos de entrada serán los catetos, el enunciado dice que es a partir de los catetos, luego tendremos que tener dos datos de entrada. Y la transformación para obtener la hipotenusa será el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Bien. Entonces queda claro que tendremos que tener entradas, tendremos que tener salidas y vamos a pasar directamente, vale, al PSINT. Vamos a poner esto por aquí. Fijaos, esto es PSINT, es un programa que os tenéis que haber instalado. En el enunciado tenéis unos enlaces para buscar el programa, instalarlo. No tendréis problemas en Windows, tampoco tendréis problemas en Linux. Me han dicho que algunos problemas podrían surgir en Mac. En fin, ya veremos. Punto de partida es ponerle un nombre al programa. Por ejemplo, podemos empezar por el programa del radio que hemos hecho antes. Entonces le tenemos que poner un nombre, radio. Pero en este caso sería más bien perímetro. Perímetro. Bien, respecto al tema del nombre, tenéis que saber que no podéis hacer esto. No podéis hacer esto porque esto, fijaos que ya aparece ya un error. Cada vez que a la hora de programar cometáis un error, os va a aparecer una línea amarilla como esta que podéis ver aquí, indicando que se ha cometido un error. En este caso el problema está en que el título del programa tiene que ser una única palabra o una palabra con barras bajas, pero en cualquier caso no puede haber espacios, ¿vale? Así que esto sería así, perímetro, ahora desaparece el error, ¿vale? El programa va a tener que empezar con las entradas que ya hemos identificado. Las entradas se consiguen mediante la instrucción leer. Bueno, como veis, el programa sugiere un comando a partir de lo que vamos escribiendo, ¿vale? Le damos a Enter y él ya me lo escribe. Y ahora está esperando una variable, luego hablaremos de lo que es una variable, pero en cualquier caso una variable podemos verlo como un contenedor de datos, ¿no? Al que le damos un nombre, en este caso es radio. Voy a quitar las mayúsculas.
El programa no distingue entre mayúsculas y minúsculas, lo cual hace que todo sea más fácil, pero en principio por notación lo normal es poner las cosas en minúscula, los nombres de las variables en minúscula. ¿Vale? Aquí podríamos poner un segundo dato, porque esta instrucción permite hacer lectura de varios datos. ¿Vale? Pero en este caso este programa solo necesita un solo dato. Vale. Y a continuación voy a poner perímetro es igual a 2 por radio por 3.14. Vale, eso sería la transformación. ¿Me está dando un error? Vale, voy a cambiarle. Aquí me estaba dando un error, fijaos, y el error tiene que ver con que el programa se llama perímetro. Y estoy utilizando una variable con el mismo nombre del programa. Y esto es algo que no podemos aceptar, por tanto, vamos a dejarlo así, en peri. Tenemos las entradas, tenemos la transformación y ahora nos falta la salida. La salida básica se hace por medio de una función escribir. Fijaos, ya me está chivando. Aquí abajo le doy a Enter, ya me lo he escrito. Vale, y ahora le doy a escribir peri. Y ya tendríamos un programa. Lectura, transformación, salida. Bien, podemos poner comentarios utilizando las dos barras. Y ¿vale? Esto es un comentario que hace más legible el programa. ¿Vale? Y os digo, esto sería con las dos barras. Y ahora, ¿cómo se ejecuta esto? Se ejecuta por medio de este botón. ¿De acuerdo? Le damos aquí y se aparece una ventanita que me ha aparecido en el otro monitor. Aquí lo tenemos. Fijaos cómo el cursor está esperando que yo introduzca un dato. Por ejemplo, voy a poner 10 y en cuanto le dé a Enter me va a salir la salida. Vale. Vamos a seguir trabajando este programa. Vamos a hacer algunas cosas. A ver, por ejemplo, para que lo veáis mucho mejor. Y aquí también podemos verlo mucho mejor así. Vale, no sé dónde se ha ido. Bien, lo típico sería que al usuario le informáramos de cuál es el dato, cuál es la naturaleza del dato que queremos que introduzca. Por tanto, normalmente una entrada incluye una instrucción escribir con un texto. ¿Vale? Y normalmente cuando hacemos una salida solemos indicar o queremos indicar exactamente qué estamos sacando. Por tanto, no viene mal poner un texto adicional, que es el Vale, y aquí viene una cosa interesante de la función escribir, que es la posibilidad de escribir varias cosas concatenadas, es decir, que aparezcan una al lado de la otra, utilizando la coma. ¿Vale? Entonces voy a poner la sentencia completa, el perímetro de una circunferencia de radio es... Vale, aquí lo tenemos, esto sería nuestro primer programa. Vale, vamos a ejecutarlo. A ver, ¿dónde se me ha quedado? Se me ha quedado por detrás. Voy a ejecutarlo de nuevo. Vaya, no sé por qué se me ha maximizado. Ah, vaya, lo he puesto en paso a paso, no es lo que quería hacer. Vale, aquí lo tenemos.
Introduce el radio, ahora está mucho más claro, ahora sé qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que tengo que introducir. Pongo 10, ¿vale? Le doy a Enter y él hace el cálculo. Y como veis ahora pues el programa, la salida está mucho más elaborada. Como os indicaba, a ver, primero aparece este texto, después aparece el valor del radio, que sería esto, después el texto es, que tenemos aquí, y aquí el resultado. Vale, pues ya tendremos aquí un primer programa. Ya sabemos cómo se hacen las entradas, cómo se hacen las salidas y hablaremos mucho más de datos y de tipos de datos y variables y operadores. Todo esto va a venir después. Pero antes de ello quería incidir en algo que entiendo que es intuitivo, pero que creo que tengo que decir, que es que, como veis, un programa es una secuencia de comandos que se ejecutan uno tras otro y además en estricto orden. Es decir, primero se ejecuta esto, después se ejecuta esto, después se ejecuta esto, después se ejecuta esto. Vale, esto lo vamos a ver con una funcionalidad de psint que es la ejecución paso a paso, que es esto que tenemos aquí. Voy a darle a F9 para que esto se cierre. Vale, fijaos, le doy aquí a primer paso y aquí me está marcando en amarillo la instrucción en la cual tenemos en este momento en ejecución, que simplemente es el nombre del programa. Le doy a avanzar un paso y estamos en la siguiente instrucción, cuyo efecto, cuando le dé a avanzar un paso, todavía no se ha ejecutado. Cuando le dé a avanzar un paso, pues fijaos, el efecto es escribir en la pantallita el texto que hemos puesto aquí a la izquierda. Ahora a continuación, cuando le dé a avanzar un paso, se va a ejecutar esta otra instrucción. Vale, fijaos, no es que se haya quedado colgado, es que realmente está ejecutándole radio y esta instrucción lo que hace es parar el programa a la espera de que el usuario introduzca un dato. Pongo un dato y le doy a Enter. Ya está, ya he pasado a la siguiente instrucción. Ahora vais a ver un truco que es importante a la hora de hacer los programas, a la hora de trazarlos y ver cómo está evolucionando la información dentro del programa, para ver si hace lo que nosotros esperamos que haga. Y es colocar en la ejecución paso a paso, colocar el cursor sobre una variable, como esta que tenemos aquí, y eso hace que se nos dé información de cuál es el valor de la variable en este momento. ¿Vale? Todo correcto por el momento, la variable de radio ha tomado el valor 12, que es el que he introducido por teclado. Me voy aquí, fijaos, la variable peri todavía no tiene un valor. ¿Vale? Hablaremos de esto luego, más adelante. Hay algo interesante que decir al respecto. ¿Vale? Avanzamos un paso más. Fijaos, ahora la variable peri ya tiene un valor, 75,36. Y finalizamos el programa, ejecución finalizada. Vale, como veis es una ejecución secuencial. Más adelante hablaremos de instrucciones condicionales en las cuales la secuencialidad se rompe, se altera el flujo de ejecución. El flujo de ejecución es el orden en el que se ejecutan las instrucciones. Como veis aquí ha sido totalmente lineal, de arriba a abajo, pero en la próxima sesión y sobre todo en bucles veréis que esto se puede y se debe alterar para hacer programas que hagan cosas interesantes. Vale. Vamos a empezar a hablar de tipos de datos. Y es que, como veis, aquí todo va en un programa, todo tiene que ver con información, y la información no es lo mismo que sea información de tipo carácter, que sea información de tipo lógico, que sea información de tipo numérica entera, es decir, sin decimales, o numérica real con decimales. Para ello vamos a guardar para conservar este programa. Evidentemente tendréis que guardar los programas que vayáis haciendo en las actividades. Para guardar un programa, pues nada, tenemos este botoncillo. Esto es perímetro y guardado. ¿Vale? A ver.
Fijaos, tipos de datos. Los tipos de datos con los que trabaja PSInt son muy simples, solo numérico, lógico y carácter. Esto es una tremenda reducción de lo que podemos encontrar en los lenguajes de programación reales, en los cuales hay quizás puedes encontrar perfectamente 10 o 15 tipos de datos distintos, ¿vale? Pero PSINT es un entorno de desarrollo de programas en pseudocódigo, es decir, pseudocódigo es, y no lo he dicho, el pseudocódigo es la forma más básica de programación, es una programación sobresimplificada de manera que sea en un lenguaje muy parecido al lenguaje natural, sea muy sencillo especificar el algoritmo que queremos desarrollar para hacer el programa, ¿vale? Entonces, voy a bajar un poquito la música, que creo que está en este momento un poquito alta. Vale. Tenemos los tipos numéricos, no hay mucho que decir al respecto, salvo que en este lenguaje de programación, en este pseudocódigo, solo hay un tipo de dato numérico en bruto, no hay datos reales o datos enteros. Los datos enteros y los datos reales sí que existen en los lenguajes de programación convencionales. La diferencia es un dato real tiene decimales y un dato entero no tiene decimales porque se corresponde con los números naturales, ¿vale? Y una cosa que sí que conviene que tengamos en cuenta, y aquí quizás ya voy a abrir un archivo nuevo, un nuevo programa, fijaos, o le damos aquí este botón, ¿no? Creamos un archivo nuevo. A ver, fijaos en esto, imaginaos que le voy a dar a escribir 3,5 y esto lo ejecuto y ocurre algo sorprendente, que es que en vez de escribirme 3,5 me escribe 35. Vale, antes he comentado que la coma sirve para concatenar información a la hora de escribir, para concatenar cadenas de caracteres o información en general, ¿vale? Y aquí lo que está ocurriendo es que en PSINT los números se especifican, el separador decimal es el punto, no la coma, ¿vale? Es el punto, no la coma. Eso es lo que está haciendo que el programa no imprima correctamente el valor que quiero imprimir, que es 3,5. ¿Vale? Si volvemos a intentarlo, aquí lo tenemos. Ahora sí que está imprimiendo correctamente 3,5. Vale, vamos a ver alguna cosilla más. Tipos de datos de cadenas de carácter. A ver, habría mucho que decir al respecto. Veremos funciones específicas de esto. Pero sí que me interesa, y esto es súper fundamental, ya lo hemos visto en otros programas con los cuales hemos trabajado a lo largo del año, las cadenas de carácter tienen que aparecer entre comillas. ¿Por qué? Porque es necesario distinguir, a la hora de escribir texto, es necesario que no sea interpretado como nombres de variables que ya existan en ese mismo programa o como comandos que pertenecen al lenguaje de programación. Por ejemplo, imaginaos que yo pusiera esto: escribe el radio. Pues aquí tenemos como podéis ver, una colisión. O perdón, mira, he puesto escribe, ahora queda más claro. Escribir el radio. Si esto es lo que pretendo es imprimir, me va a dar un error de identificador no válido. ¿Vale? Bien. Entonces, con comillas, todos los textos, para evitar ese tipo de errores. Y un último tipo de datos es los datos de tipo lógico, que son un tipo de datos que para nosotros no es tan cercano, porque no es algo que manejemos en la vida diaria, pero que a la hora de trabajar en programas se utiliza de forma intensiva. Y esto ya lo veremos en la siguiente clase, la clase de condicionales. ¿Vale? En esta clase no lo vamos a emplear para nada, creo que no lo vamos a emplear para nada, salvo para poner algunos ejemplos. Fijaos, un tipo de dato lógico es una variable,
valor o una expresión que puede evaluarse como verdadero o como falso. Y vamos a ver un ejemplo. Un programa que evalúe si el dato que introducimos es mayor que 0. ¿Vale? Entonces, leer dato, podría poner aquí, escribir, introduce un dato. Vale, aquí tenemos el dato. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar. Vamos a ver si esto funciona. Creo que funcionará. Si nos estrellamos lo haremos de otra manera. Escribir dato mayor que 0. Bien, fijaos, esto es una expresión lógica, es lo que se llama una expresión lógica. No sé si habéis dado algo de lógica en filosofía o en... no sé muy bien en qué materia deberíais de dar lógica vosotros. Sé que os puedo decir que si seguís por la vía de la informática vais a dar, se da bastante lógica, y es porque es necesario para el trabajo del programador. Y algo de ello vamos a ver en la próxima sesión. Fijaos, dato mayor que 0 puede ser cierto o puede ser falso dependiendo del dato que introduzca el usuario. Si yo ejecuto este programa, aquí lo tenemos, se introduce un dato. Vale, pues introduzco 10, esto es mayor que 0. Perdón, pongo aquí abajo el 10. Se ve un poquito mejor. Aquí, le doy a Enter. He modificado inadvertidamente el programa, como podéis ver aquí. Dato mayor que 0. A ver ahora. Vale, pues de nuevo introduzco 10, verdadero. Vale, como veis, la respuesta es verdadero. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues se ha evaluado esta expresión y el resultado ha sido una expresión, un valor lógico, verdadero o falso. Bueno, venimos aquí y introducimos un valor negativo, menos 10 en esta ocasión, ¿vale? Y el resultado es falso. Vale, esto sería lo que podemos decir de momento con respecto a los valores lógicos. Vale, vamos con las variables. Ya un segundo que estoy buscando aquí. Vale. Bueno, pues ya hemos hablado, lo que hemos estado diciendo hasta ahora concernía a tipos de datos. A qué tipos de datos se utilizan en el programa. Y de lo que vamos a hablar ahora es del elemento que se utiliza en programación para guardar datos. Y esto es el concepto de variable. Una variable es un contenedor de datos, un espacio en memoria, la memoria del ordenador, que el entorno de programación designa para guardar la información. Y además nosotros a la hora de programar podremos utilizar ese espacio porque le vamos a dar un nombre. Esto que tenemos aquí es una variable. En este entorno de programación no es necesario, aunque se puede hacer, pero no es necesario declarar las variables. Directamente tú usas una variable mencionándola en el programa y en el momento en que le das un dato inicial, esa variable pasa a ser de ese tipo de dato que le hemos asignado. Por ejemplo, si yo hago aquí v es igual a dato mayor que 0, lo que estoy haciendo es crear una variable v que va a ser de tipo lógico y por tanto solo va a poder contener datos de tipo verdadero o falso. Y lo que está ocurriendo aquí es que se está asignando el resultado de esta expresión a este contenedor, a esa variable, ¿vale? Lo cual nos lleva al concepto de asignación.
Es decir, la asignación es el proceso por el cual cogemos una pieza de información y la grabamos la guardamos dentro de la variable de este contenedor. Y para eso, para establecer eso en un programa, tenemos dos operadores, dos signos. Uno es el signo de igual, que es el que yo utilizo mayoritariamente, porque es un único carácter y es cómodo escribir un solo carácter para hacer una asignación. En la inmensa mayoría de lenguajes de programación, quizás en 99% de ellos, para la operación de asignación de variables, para cargar datos en variables, se utiliza el signo de igual, como hace psint. Pero, pero realmente sería más apropiado utilizar este otro operador que vale exactamente igual, que es la flechita. Y esto es algo que se utiliza en algunos lenguajes de programación para, para hacer más visible, y en ese sentido está bien, que este signo de igual que tenemos aquí, esta asignación, no es una operación matemática. Matemática en el sentido que bien conocéis de las matemáticas, las formulaciones matemáticas que hacéis cada día en clase. Este signo de igual es una asignación. Y una asignación es algo que se produce en dos fases. Por un lado, la parte de la derecha se evalúa, se obtiene un valor a partir de ella y ese valor se guarda en la variable. Y eso queda gráficamente mejor reflejado de esta manera. Porque de lo contrario pueden pasar cosas como, por ejemplo, esto. Vamos a ver. Un segundo. Por ejemplo, voy a borrar ya este programa. Imaginaos esto, una variable a que es igual a 2, ¿vale? Y atención a lo que voy a hacer ahora. A es igual a más 5. Bien, esto en el universo matemático con el cual os habéis relacionado desde pequeñitos empezasteis a dar matemáticas, esto no tiene sentido. A no puede ser igual a más 5. Y ahí está el problema de utilizar el signo de igual, que es que la mayor parte de la gente que no está familiarizada con la programación va inmediatamente a pensar que esto es una expresión matemática y no lo es. Esto es una asignación de un valor a una variable. Aquí no estamos diciendo que esta variable a contiene un valor que es igual a más 5, porque no sería posible, ¿vale? Lo que se está diciendo es que esto se va a efectuar en dos fases. En una primera fase vamos a calcular el valor de esta expresión, que sería pues a es igual a 2 más 5, 7. Ya lo hemos evaluado, tenemos un valor, resultado de la expresión. Y ahora ese valor en una segunda fase se asigna, se graba, se guarda en el espacio de memoria que hemos nominado como a, en la variable a. ¿De acuerdo? Vale. Otra cosa interesante que podemos decir, y esto es importante, que es que las operaciones de asignación son destructivas. ¿Vale? Pongamos un ejemplo. Imaginaos que quiero hacer un programa para cojo una variable A, le doy un valor 7, cojo una variable B, le doy un valor 5, ¿vale? Y lo que quiero hacer es intercambiar el valor de estas variables, es decir, que sea cual sea su valor, quiero cambiarlos de uno a otro. Quiero que A contenga lo que contiene B y quiero que B contenga lo que contiene A. Entonces, una primera aproximación sería hacer esto. A es igual a B y B es igual a A. Esto no puede funcionar bien. Esto no va a funcionar bien. De hecho, si queréis, vamos a verlo paso a paso. Entramos aquí. Vale, empezamos. Le doy aquí para avanzar un paso. A ver, con esto A queda como valor 5, B vale 5. Fijaos, aquí tenemos que B vale 5, que A vale 7, B es igual a 5. Vamos a ver, añadimos
ejecutamos, avanzamos un paso para ejecutar esto, lo cual va a dar lugar que A es igual a B, ¿correcto? Y el resultado ahora es que A es igual a 7, pero cuando hacemos avanzar un paso, B es igual a A, nos vamos a quedar con que B sigue siendo 5 y A ahora es igual a 5, ¿vale? Bien, esto ha fallado porque la operación de asignación es destructiva. Y al ser destructiva, esta operación no tiene sentido, ya que al llegar a esta línea hemos destruido el valor que previamente tenía A, que era el valor 7, y lo hemos machacado con el valor de B, que es 5, ¿vale? La forma de hacer una operación de este estilo para evitar la destrucción, la pérdida del valor de B antes del valor de A, perdón, antes de asignarlo, es utilizar una variable adicional. A ver, esto no ha finalizado, vamos a terminarlo, evaluación finalizada, vale. Sería, introducimos una variable, wow, una variable C, cerrar, vale. Vale, que es antes de borrar A, guardo el valor de A, antes de destruirlo, lo guardo en una variable, ¿vale? Y entonces, fijaos, vamos a empezar de nuevo. Primer paso, pum, pum, pum. Vale, en esta instrucción C pasa a tener el valor que tenía A, ¿vale? C es igual a 7. No quiere salir, bueno, no quiere salir, pero es así, ¿vale? Y ahora podemos tranquilamente asignar A igual a B. No lo hemos hecho bien. Esto sí que sería correcto, ¿vale? Vamos a empezar de nuevo. A ver, avanzar un paso, avanzar un paso. Vale, C va a ser igual a A. Vale, ahí lo tenemos, C es igual a 7. Vamos a hacer un paso. Ahora A es igual a 5, es decir, hemos perdido el valor de A, pero como lo teníamos en C guardado, al hacer esta asignación, ahora B va a resultar ser igual a 7. No se quiere dibujar. Se buguea esto a veces. Cachis. Normalmente lo normal es que cuando pones aquí una variable, el cursor, ahí lo hemos visto levemente, te dibuja, te indica cuál es el valor de esa variable. Bueno, bien, no podemos seguir perdiendo tiempo en ello. Vais a tener que tener fe. Bueno, quizás hubiera sido más sencillo si le hubiéramos puesto lo que teníamos que haber puesto, que es una instrucción de salida mostrando el resultado. Bien, otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que es una fuente habitual de errores, que es, por ejemplo, fijaos esto. Vale, voy a hacer un programa de velocidades, ¿no? Y entonces declaro una variable de velocidad inicial. Vale, y ahora digo velocidad inicial es igual a velocidad inicial por 2. Bien, como veis ya me está saltando un error, me está saltando abajo en lugar de arriba. Pero el error también está produciéndose arriba, y es que una variable tiene que ser una única parábola, no puede haber espacios dentro del nombre de una variable, ¿vale? Esto se solventa haciendo esto, poniendo un subrayado. Es interesante a la hora de denominar las variables que les pongáis nombres que dentro del contexto de ese programa sean significativos, es decir, den algún tipo de indicación de cuál es la función del dato que va a contener esa variable. ¿Vale? Bien, ya os digo, el problema desde el punto de vista de este compilador es que para él aquí hay dos variables y no entiende muy bien cómo has puesto
una aquí y otra aquí, pretendes hacer una asignación, en fin, y es por eso por lo cual tenemos este error. Vale, ya os digo, pongo un tab y ya está, solucionado. Y aquí otra barra baja. Vale, bien, bien, bien. Tampoco podemos emplear variables con nombres de palabras reservadas. Y algunas son, por ejemplo, creo que esto no me va a permitir hacerlo. Fijaos. A ver. Vale, fijaos. He puesto una variable, además el clásico i, que se utiliza continuamente en matemáticas, y no me va a permitir utilizarlo porque i es una palabra reservada en este lenguaje de programación. Se utiliza para un determinado operador, un operador lógico que se llama de esa manera. A ver, esto ya lo hemos dicho. Bien, podemos darnos por podemos darnos por satisfechos con las variables. Vamos a empezar con los operadores. A ver, para realizar una expresión matemática, ya hemos visto algunas como el 2πr anterior, pues tenemos que emplear operadores matemáticos, como los que podéis ver aquí, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Esta es la potencia, es decir, algo elevado a algo. Esto sería radio al cuadrado, sería la superficie de... Esto está mal porque es 341, no es 314, es un error que han cometido. ¿Vale? De estos operadores, suma, resta, multiplicación. La multiplicación es un asterisco. ¿Vale? División, potenciación y el tanto por ciento, o escribir mod, es el módulo. Y el módulo es el resto de la división y se utiliza mucho para el resto de la división para saber si un número es divisible por otro. En alguno de los ejercicios que vais a realizar se emplea. Fijaos cómo, aparte de los algebraicos, tenemos operadores para hacer expresiones como el que ya hemos visto, el i o el o el no. Son operadores lógicos. Yo no sé si estáis familiarizados con esto, la verdad. Es algo que se da en otras asignaturas, en fin, de filosofía, no sé, lógica proposicional. Luego tenemos operadores relacionales, el mayor, menor, igual, mayor, menor, igual, y también se utilizan como expresiones que generan datos lógicos. Aquí lo tenemos, 4 igual a 3, esto puede ser verdadero o falso, 4 mayor o igual que 5, esto sería el distinto, 2, el signo de menor y el signo de mayor juntos sería distinto de, ¿vale? Bien. El uso de este operador i es lo que no nos permite utilizar una variable como antes hemos hecho, que se llame i. Y luego hay un operador más que se puede utilizar, que es un operador sobre cadenas de caracteres, que es el operador suma, que podéis ver aquí. Fijaos, z es igual a hola más cómo estás. Lo que está haciendo el operador suma en este caso es concatenar, es unir estas dos cadenas de caracteres, generando una única cadena de caracteres. ¿Vale? El tema es que a la hora de programar vamos a tener que utilizar no únicamente los operadores, sino también va a ser necesario realizar otro tipo de operaciones que son operaciones matemáticas o lógicas o sobre cadenas de caracteres que son de uso común, pero que no tienen un carácter específico que representa esa operación matemática, como el signo de más, el signo de menos, el signo de... por ejemplo, el tema es que cuando hacéis matemáticas hay un símbolo que representa la raíz cuadrada, pero ese símbolo no se puede poner en un teclado. ¿Vale? Igual que en matemáticas tenéis los dos palitos para el valor absoluto, pero eso no se puede poner en un... Bueno, en concreto el valor absoluto sí que podríamos ponerlo, pero en cualquier caso, para este tipo de operaciones matemáticas se utilizan lo que se llaman las funciones. Aquí tenéis una raíz de x a valor absoluto de x, logaritmo neperiano, y esto se utiliza de esta manera. Lo que tenéis que hacer es escribir raíz y
X lo tenéis que reemplazar por una variable o una expresión que es el elemento dato del cual se va a obtener la raíz cuadrada. ¿Vale? Podemos ver un ejemplo, podemos hacer ya un programa que va a ser... Venimos aquí a psaint. Vale, vamos a hacer un pequeño programa que nos va a calcular la hipotenusa a partir de los catetos. Lo hemos visto antes en el enunciado. Era este enunciado realiza un programa que calcule la hipotenusa de un triángulo a partir de los catetos. Este a partir de los catetos me indica que los datos de entradas van a ser los catetos, la salida va a ser la hipotenusa y no tiene mucha ciencia, es el teorema de Pitágoras, la transformación que tenemos que emplear. ¿Vale? Entonces, punto de partida, las entradas. Necesito que el usuario me introduzca el cateto 1. ¿Vale? Y a continuación un leer. Uf, me pasé de frenada. Fijaos que he hecho, aunque me cuesta escribir un poquito más, he escrito, no he puesto C o C1, sino que he puesto el nombre de la variable de una forma significativa. ¿Vale? Nos ponemos en modo copia-pega y ahora pues ya tendríamos aquí el cateto 2. ¿Vale? Bien, a continuación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una transformación que consiste en el cuadrado de los dos catetos, obtener el cuadrado de los catetos, la suma del cuadrado de los dos catetos. Suma cuadrados es igual al cateto 1. A ver, antes hemos dicho que la potencia era con este simbolito, ¿vale? Eso sería el cuadrado. Evidentemente el cuadrado también lo podríamos obtener como alternativa de esta otra manera. Fijaos que empiezo a escribir y ya me sugiere, ya hemos fallado ahí, ya me sugiere qué variables puedo emplear por cateto 2. ¿Vale? Podemos emplear tanto esta opción que utiliza el operador potenciación como esta otra. ¿Vale? Bien. Y ahora es cuando vamos a emplear, a ver, hipotenusa, esto es otra variable, declaro otra variable, hipotenusa va a ser igual, vale. Tenemos que obtener la raíz cuadrada de este valor para obtener la hipotenusa. Así que, raíz, fijaos que esto era una función, raíz cuadrada de, vale, pues raíz de suma cuadrados. Bien, ¿y qué nos quedaría? Pues nos quedan las salidas. Escribir la hipotenusa es dos puntos. Siempre conviene dejar este espacio para que no salga todo junto luego. Hipotenusa. Aquí lo tenemos. Vamos a ejecutarlo paso a paso para que veáis. La ejecución paso a paso solo es necesaria cuando algo no va bien, cuando el programa no va bien y queréis ver qué es lo que está fallando o cómo está evolucionando. No obstante, en estas actividades, en estas primeras actividades, la vamos a utilizar mucho para que veáis cómo va. Entonces, primera instrucción, aquí voy a hacer esto que sea un poquito más grande, avanzar un paso, veis que ya estoy en la instrucción escribir, introduce el cateto 1, ahora se queda esperando que introduzca un valor, pongo 10 y le doy a Enter, ¿vale? Ya he introducido un valor, estoy ahora en esta instrucción, ¿vale? Ahora voy a leer el cateto 2, le doy a avanzar un paso, ¿vale? 5. Bien, y ahora aquí estamos en esta expresión. Fijaos, lo que va a ocurrir es cateto 1 ya tiene un valor, cateto 2 tiene un valor también,
¿vale? Y ahora esto se va a evaluar y por evaluar lo que va a hacer es que él va a ejecutar esta expresión y va a obtener un resultado, ¿vale? Y ese resultado lo va a guardar aquí en suma cuadrados, ¿vale? Entonces, avanzar un paso y aquí lo tenemos. Suma cuadrados ahora es igual a 125, sería correcto. Y ahora avanzar un paso. Y fijaos, ahora hipotenusa contiene un valor que es el equivalente a la raíz cuadrada de 125, que es el resultado de esta evaluación, de esta operación. Y finalmente, avanzamos paso más y aquí lo tenemos. El valor de la hipotenusa es tal. ¿Vale? Bien. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver. Bien, vamos a hablar un poco de las funciones de cadenas de caracteres. Hay unas funciones específicas para cadenas de caracteres. Por ejemplo, fijaos la función longitud aplicada a una variable que contiene una cadena de caracteres. Lo que da como resultado es un número entero, que es el número de caracteres que tiene esa variable, que contiene esa variable. ¿Vale? Fijaos, este programa lo que hace es pedir que el usuario introduzca el nombre, lee por teclado lo que el usuario introduzca y lo guarda en la variable nombre. Y ya a continuación introduce tu apellido y va a leer por teclado lo que el usuario introduzca y lo mete en la variable apellido. Y a continuación tenemos aquí esta expresión en la cual se aplica esta función, la función longitud, que me va a devolver el número de caracteres que tiene la cadena dentro de la variable nombre. Lo mismo con apellido, son dos números enteros que sumados, ¿vale? Van a dar un valor que se guarda en la variable long y que es lo que luego se va a imprimir aquí. Luego también tenemos otras funciones que pueden tener mayor o menor uso. Mayúsculas es para convertir en mayúsculas la cadena de caracteres que se pasa como parámetro aquí. Minúsculas es para convertirlo en minúsculas. Concatenar tenemos un operador que ya hemos visto, que es el operador suma, que nos permite hacer lo mismo, es decir, concatenar es unir dos cadenas de texto. Y subcadenas es, a partir de una cadena de texto, obtener una subcadena, es decir, una serie de caracteres, pues por ejemplo, los X caracteres entre la posición 0 y la posición 1, por ejemplo. No, perdón, a partir de la cadena S, obtener los caracteres que están entre la posición X y la posición Y. ¿Vale? No vamos a ver un ejemplo de esto, aquí tenemos uno, en fin, no vamos a entrar ahí. Vamos a hablar un poquito más de las expresiones, porque esto va a ir bastante de expresiones. A ver, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que para muchos problemas que estáis acostumbrados a tratar en papel y hoja, una expresión como la de la velocidad es igual a distancia a partir de tiempo tiene esta pinta, pero claro, estamos en un lenguaje de programación que utiliza texto y esto implica que todas las expresiones se tienen que hacer en una línea, ¿vale? Hay un elemento muy importante a la hora de hacer una expresión, tanto matemática como lógica, que es la precedencia de operadores. Como sabéis, en una operación de este tipo, vaya, he borrado lo que no quería borrar. En una expresión de este tipo que tenéis aquí, esto es una expresión, esta expresión es equivalente a esta, y esta de aquí abajo es equivalente a esta otra que tenéis aquí. Fijaos como lo hemos escrito todo en una sola línea, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que lo primero que se ejecuta es la división, como en cualquier operación matemática. Y por tanto, aquí lo que se va a realizar es VF partido T, antes que hacer la resta. Para impedir que eso ocurra, lo que podemos emplear son los paréntesis. Y ante la duda, mi consejo es que, como no domináis todavía mucho esto, lo mejor es que cuando hagáis una expresión que es mínimamente compleja, utilicéis paréntesis. E incluso si la expresión realmente es muy compleja, conviene, en vez de hacer una única línea con un montón de operaciones,
de operaciones, dividir la expresión en varias líneas y utilizar variables para contener cada una de esas subexpresiones. ¿Vale? Cuidado con la división por cero. La división por cero, como sabéis, no tiene sentido matemático, pero sobre el papel, hacer una división por cero no tiene ninguna, no es algo que tenga ningún problema, siempre que lo sepas, pero en un programa va a dar un error. Por ejemplo, A es igual a 0, B es igual a 10. A ver, X es igual a B partido A. Vale, esto no da un error, porque es un error de sintaxis, no hay un error de sintaxis, desde el punto de vista del lenguaje de programación es totalmente correcto. Pero fijaos que PSIN ya nos está informando de que sí que vamos a tener un problema de división por cero. Y si lo ejecutamos, no sé dónde se ha quedado esto. Se me ha perdido la pantallita de ejecución. Aquí lo tenemos. Qué lata. Que siempre aparezca en segundo plano. Fijaos, división por cero. ¿Vale? Esto se debe, y esto os va a pasar en algunos programas. Hay que tener en cuenta que cuando hagáis el programa habrá que considerar la situación a lo mejor en la que el usuario os introduzca una edad que sea igual a cero o un valor que sea igual a cero, y eso haga que el programa se pare. En ese caso ya veremos que utilizaríamos una instrucción condicional para proteger el programa de una entrada que suponga un error matemático. ¿Vale? Bien. Más cosas que podemos ver. Vale, aquí ya vamos a hacer un ejercicio. Y este es un ejercicio que hicimos en la otra sesión y que es un ejercicio de los que podríamos considerar difíciles. Y difíciles casi deliberadamente. En realidad no tiene mayor complicación matemática, como podéis ver es todo multiplicaciones, divisiones, no hay ninguna cosa extraña, pero cuando, al menos en mi experiencia, los alumnos cuando leen esto no saben por dónde cogerlo, les parece algo difícil. En realidad lo que se pretende con este tipo de ejercicios es que veáis que un programa que ni siquiera tiene instrucciones condicionales, ni loops, ni nada, puede dar solución a problemas relativamente complejos. Una persona que tenga que hacer esto a mano puede tener que rellenar, pues no sé, un cuarto de folio solamente en operaciones matemáticas para resolver este enunciado. Mientras que esto hecho en ordenador, simplemente introduces un dato de entrada y de forma inmediata tienes el valor de salida. El problema se trata de un petrolero del cual tenemos que calcular el valor de la carga. El petrolero tiene dos tanques de combustible con capacidad cada uno de ellos para 240.000 toneladas de crudo. ¿Vale? Fijaos que habla de toneladas de crudo y eso será importante más tarde. El petrolero va a hacer un itinerario que va a consistir en, primero va a ir a Qatar y va a llenar el 40% del tanque A con petróleo de Qatar, ¿vale? A continuación va a llenar el 70% del tanque B en Arabia Saudí y más tarde va a ir a Yakarta, a Indonesia, y va a llenar los dos tanques restantes a un 90%. Por tanto, el tanque A se va a llenar con un 50% de petróleo de Yakarta y el tanque B se va a llenar con un 20% de petróleo de Yakarta. Bien, la entrada del usuario va a ser el precio del barril de petróleo Brent, que es un petróleo del Mar del Norte que se utiliza como referencia para estas cosas del mundo del petróleo, ¿vale? Y las pistas que se nos dicen es que el petróleo saudí es un 25% más barato que el Brent, el qatarí un 15% más barato que el Brent, el petróleo indonesio un 5% más barato que el Brent, y muy importante tener en cuenta que el precio que se nos da del petróleo Brent es un precio por barril, pero lo que tenemos en los tanques son toneladas de petróleo. Por tanto, este dato es muy importante para realmente calcular el valor
de esta mercancía, que es cuál es el peso de un barril de petróleo para hacer la transformación. Vale, vamos a poner esto por aquí y vamos a empezar este programa. A ver, le voy a poner título petrolero, me parece totalmente apropiado. Y entonces, ¿cuáles son las entradas del programa? Bien, como antes hemos dicho, las entradas del programa son el precio del barril de Brent. A ver, precio Brent. Vale, esto tiene más sentido si antes le ponemos al usuario una instrucción para decirle qué es lo que tiene que introducir. No sé si Brent es con T al final o es sin T, no importa. No somos expertos en el tema petrolero. Vale, entonces, a partir del precio del barril de Brent, lo que yo puedo obtener son los precios de los petróleos, del resto de petróleos citados, ya que el enunciado nos dice aquí en esta parte cuál es la relación entre el precio del barril de Brent y cuál es la relación entre el resto de petróleos. ¿Vale? Y lo que nos dice es que el precio saudí es un 25% más barato que el Brent, por tanto es el precio Brent por 0,75, ¿vale? Tiene un descuento del 25% sobre el precio Brent. Y luego tenemos que el precio Qatar tiene un descuento sobre el Brent del 15%. El 15% luego es el 0,85% del barril de Brent. Y luego el precio de Yakarta, el barril de Yakarta va a ser igual de nuevo al precio Brent, pero en este caso el descuento es solo del 5%, por tanto es el precio Brent por 0,95. Vale, con eso ya tenemos el precio de los barriles de petróleo y ahora nos queda saber cuántas toneladas de petróleo tenemos en cada uno de los tipos de petróleo. Y lo que dice el enunciado es que de petróleo catarí hemos llenado el 40% del tanque A. Entonces, las toneladas de catarí van a ser igual a 240.000. Hemos dicho que el tanque A tiene 240.000 toneladas de capacidad máxima. El enunciado nos dice que llevamos de petróleo catarí un 40% de ese tanque, así que 40% pues lo multiplicamos por 0,4. ¿Vale? Entiendo que veis inmediatamente cómo va esto. La forma de obtener un tanto por ciento podría ser hacer una regla de 3, pero es mucho más rápido hacer esto que estoy haciendo aquí, que es que el 40% de algo es multiplicar por 0,4 ese algo. ¿De acuerdo? El precio, el número de toneladas que tenemos de Saudí va a ser pues el tanque B, que son también 240.000 toneladas, y en este caso lo llenamos al 70%, ¿vale? ¿Y cuántas toneladas tenemos de petróleo de Yakarta? Pues va a ser vamos a Yakarta y se llenan los dos tanques al 90%, dado que el tanque A ya tenía un 40%, para llegar al 90% sería multiplicar por 0,5 y le tenemos que sumar el tanque B. El tanque B también serían 240.000, pero en este caso ya está lleno al 70%. Luego, para llegar al 90%, lo multiplicamos por 0,2. Correcto. Vale. Bien, con esto tenemos cuántas toneladas en cada una de estas variables, tenemos cuántas toneladas de cada uno de los petróleos tenemos en los tanques. Ahora, para valorarlas, tenemos que hacer un cambio de unidades, ya que el precio que tenemos aquí es un precio por barril. Entonces tenemos que averiguar cuántos barriles tenemos en cada uno de los tipos de petróleo.
Entonces, vamos a ver, barriles Qatar va a ser igual a toneladas de Qatar, las toneladas que tenemos, vale, multiplicado por 1000 para pasar a kilos y dividido por 130, que son el número de kilos que tiene cada barril, ¿vale? Voy a ponerme en modo copy-paste porque aquí lo único que tengo que hacer es cambiar Saudí por toneladas de Saudí y aquí Yakarta. Vale, bueno, pues ya tenemos cuántos barriles tenemos de cada uno de los combustibles. Ahora, para calcular lo que nos pide el enunciado, que es el valor de cada una de estas mercancías, de la mercancía en total, pues lo que tengo que hacer es multiplicar el número de barriles que tengo de cada petróleo por el precio de ese petróleo. Y ahora le voy a sumar los barriles de Saudí por el precio de Saudí. Y ahora le voy a sumar los barriles de Yakarta por el precio de Yakarta. Y ya está, aquí tendríamos lo que nos pide el enunciado, que es ese valor, el valor de la mercancía, en base al precio que introduce el usuario. Bien, esto todavía no ha acabado, porque nos faltaría la fase de salidas. El usuario tiene que ver el resultado, si no se va a perder dentro de la máquina. Así que tenemos que escribir... A ver, escribir... El precio del cargamento de petróleo es, dos puntos, dejamos un espacio en comillas, vaya, una coma y a continuación... Me va a tocar entrar probablemente porque la sesión habrá caducado, efectivamente. Esto sería la realización del programa. No nos ha saltado ningún error, podríamos tener algún error de ejecución si he hecho algo más, creo que no, ¿vale? Entonces si lo lanzamos a ejecución... Se toma su tiempo, ya sabéis. Le voy a dar F9 para abrirlo de nuevo. Vale, estamos aquí, introduce el precio del barril de Brent, sería aquí este leer. Vamos a poner, a ver, no estoy muy puesto en cuánto puede valer un barril de petróleo ahora, pero vamos a ser generosos o vamos a ser todo lo contrario, optimistas y vamos a pensar que vale $39. Y la valoración que nos hace el cargamento es esto. ¿Son 110 millones de dólares? Ah, no. Fijaos, aquí tenemos un error de que se había quedado arriba un 1. Son 110 millones de dólares. Bueno, pues... de momento voy a dar por finalizado aquí esta sesión, es más o menos lo que vimos en el enunciado anterior. No, quizás me convendría que entráramos en Aules antes de finalizar, que entráramos en Aules. Vale, esto es la parte de Aules que vosotros normalmente no veis. Y las actividades de programación están aquí. Vale, y este es el primer paquete de ejercicios que tenemos que hacer, que tenéis que hacer, sería este que tenemos aquí. La semana que viene daremos la explicación de las condicionales y por tanto tendréis que hacer este otro, y finalmente las iterativas, ¿vale? Y será este paquete, pero el que va esta semana es este, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es, fijaos, a ver si me deja entrar. ¿Veis? Aquí tendríamos un programa que me pide. Los dos primeros son sencillos y el tercero también es de dificultad media. Y el cuarto y el quinto pues tampoco es que sean extraordinariamente difíciles, pero serían un poco más de lío. Fijaos, ahí tenéis el enunciado, os vais al psint, le dais una respuesta, ¿vale?
Y lo que tenéis que hacer es, me voy a ir al PSeInt, imaginaos por alguna de aquellas que lo que tuviera que responder fuera esto. Pues me vengo aquí, lo copio y aquí lo pego. Y esto es lo que me tenéis que entregar a mí. Yo a la hora de corregir lo copiaré también, me lo llevaré a mi PSeInt y veré si funciona correctamente el programa. Y de momento esto es todo. Si tenéis algún tipo de dudas, ya sabéis que me podéis encontrar de 11 a 1, excepto días que llega un poquito más tarde o que tenga pues algún tema médico o algún claustro o algún tema administrativo. Últimamente las reuniones de profesores están siendo las horas a las cuales yo estoy normalmente conectado para atender vuestras dudas. Si me veis que ese día no estoy conectado, pues lo tendréis que dejar para el día siguiente. Y comentaros que voy a cambiar el horario de atención. Voy a dejar un día por la tarde, probablemente miércoles por la tarde, porque hay alumnos que trabajan o no tienen acceso al ordenador por la mañana, por el motivo que sea, y es conveniente que tengamos un horario de tarde. Entonces va a haber un día, al menos un día a la semana, que estaré con el horario de atención por las tardes, ¿vale? Y en cualquier caso, si queréis que me conecte, me enviáis un correo y ahí ya va a depender de mi disponibilidad. Si en ese momento no estoy haciendo otra cosa o estoy en el ordenador trabajando, no tengo inconveniente de que si veo a tiempo el correo, pues nos conectamos un momento y resolvemos cualquier duda que tengáis. Pues nada, aquí lo dejamos hasta la próxima sesión, que será el próximo lunes. Venga, hasta luego, chicos.